¿Qué número es? Bueno, nuestra clase 28, este mes vamos a hablar de las plantas maestras. Eh, Dentro de- del chamanismo, la palabra chamán viene de Siberia, de samán, que significa el que sabe o el que ve, ¿sí? Y eh, hoy vamos a hablar del cannabis, ¿sí? Que hay diferentes escritores y diferentes informaciones que hablan de como qué hace que una planta sea maestra o no. Es un poco lo hablamos la clase pasada, en donde las plantas maestras lo que buscan, ¿sí? Es una conexión extrasensorial con los sentidos comunes, como veíamos en el Tao Te Ching, en la medicina china, los cinco sentidos son los cinco ladrones y muchas veces lo que nos permiten las plantas maestras es utilizar ese sexto sentido, ¿sí? Que todo ser humano tiene. En el caso del cannabis, que es una planta que podemos considerar la más antigua que usa el hombre en la humanidad, ¿sí? Tiene más o menos unos 12.000 años de antigüedad. No es casualidad que sean 12.000 años porque son los procesos evolutivos de la humanidad, según los mayas y según el chamanismo centroamericano, son procesos de 12.000 años. Nosotros estamos saliendo ahora de lo que es considerada la era oscura, que con esta entrada a la era de Acuario estamos entrando a una era de luz, supuestamente, ¿no? Que es un proceso que son de cientos de años, quizá nos quedan 200 años o 500 años de esa transición entre etapas, pero en esta etapa oscura es donde acontecen eh, como dentro del plan evolutivo acontecen las mayores oscuridades de la humanidad, ¿no? Y a medida que ese proceso evolutivo va avanzando, las etapas finales de transición en esos procesos son las más intensas, que es la que estamos viviendo hoy día, ¿sí? Son momentos de una intensidad planetaria y de una clarividencia en la humanidad que va al mismo nivel que la intención del humano de controlar al humano. En el caso del cannabis, por ejemplo, es una planta que en 1930 se prohibió en casi todo el planeta, ¿sí? Una planta que se usó durante 12.000 años, de repente se prohíbe, ¿sí? Su uso. Y la explicación, que tiene una lógica bastante interesante, es que en 1930 empieza el boom del papel, empieza la campaña en Estados Unidos de la fabricación del papel. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Se empezó el cáñamo, el cannabis, se usaba históricamente no solo como una planta ceremonial, una planta maestra, sino que se usaba como una planta de usos múltiples, para utilizar la fibra, para hacer papel, para hacer ropa, para hacer barcos, canoas, ¿sí? Se usó muchísimo el cáñamo en la historia de la humanidad. ¿Y qué aconteció cuando en 1930 más o menos surge la fiebre del papel? Hacer el papel de un árbol que tarda 50 años en crecer tiene un costo y hacer un papel de una planta que tarda un año en crecer tiene otro costo. Por lo tanto, se empezó a hacer una contrapublicidad del cáñamo y alegando de que era una droga, alegando de que te llevaba, que es lo que quedó en el inconsciente colectivo, que es una droga que te hace consumir otras drogas. Eso fue lo que se vendió en la prensa y en la publicidad. Y hubo una campaña de Estados Unidos contra México, ¿sí? Que lo utilizaba mucho en otorgarle ahí es donde nace el concepto del narcotráfico y el combatir el narcotráfico a través de combatir el cannabis, ¿no? Entonces en 1930 se prohíbe el uso del cannabis. Recién ahora, en esta transición en donde se vuelve a poner en tela de juicio lo que es una droga y lo que es una medicina, que al fin y al cabo todo depende de la dosis, ¿no? Porque incluso el café o el azúcar podría ser una droga o una medicina. Entonces,
En el caso del cannabis, estuvo muy arraigado a los orígenes del chamanismo. De hecho, los antiguos taoístas, ¿sí?, lo utilizaban para sus ceremonias, para calmar el yen, el espíritu. Se utilizó también en la India en el shivaísmo. Mi primer maestro es shivaísta, con el que yo empecé a experimentar el camino de la ayahuasca. Él viaja a India y estuvo muchos años en la India, y en el shivaísmo se utiliza el cannabis en una forma ritual y ceremonial que se llama el ban, que es a través de una decocción de las flores del cannabis con leche, porque es liposoluble, se extrae a través de las grasas el cannabis. Entonces, eh, a través de esas ceremonias buscaban esa expansión de conciencia. Lo que vamos a ver hoy, que está un poco en el texto que armé para hoy, tiene que ver con que el cannabis es una planta maestra del dolor, ¿sí? Tanto el dolor físico como el dolor emocional y el dolor psicológico, ¿sí? Recuerden que venimos hablando en todo este año de que las causas de la enfermedad están arraigadas a causas emocionales, generalmente vinculadas al abuso, a la agresividad y al abandono. Por lo tanto, el uso del cannabis que se está haciendo actualmente, que ahora se ha liberado, en Argentina tenemos el ReproCan, podemos cultivar el cannabis, podemos generar un permiso para cultivarlo, para consumirlo, para transportarlo, que eso es un avance de los últimos tiempos muy importante, ¿sí? Es una pequeña, como un tiro para el lado de la justicia, como quien dice, ¿no? Y también como planta maestra está vinculada al mal uso. En la clase pasada hablamos de la ayahuasca, y en la antigüedad, no tan antigua, también una planta tan sagrada como la ayahuasca tuvo su mal uso, y hoy también tiene su mal uso, ¿sí? Eh, este, esta cultura chamánica y esta cultura psiconáutica, porque también está muy vinculada con que en la década del 60 se recupera una forma del ser humano que tenía de buscar la realidad a través de su propia expansión, ¿no? Fíjense que en los últimos cientos de años, al delegar la religión hacia un representante, así sea el maestro, el gurú, el cura, el sacerdote, ¿sí? Al delegar la religión, la humanidad perdió las riendas de su espiritualidad. Por lo tanto, uno para conectar con su espiritualidad siempre buscó un delegado, un intermediario entre el cielo y la tierra, cuando en realidad el intermediario entre el cielo y la tierra es nuestra glándula pineal, ¿sí? Nuestro tercer ojo es el intermediario. Por eso Platón decía, el ojo por el que veo a Dios es el ojo por el que Él me ve. Y está vinculado esto con el uso de las capacidades expandidas que tiene nuestro cerebro, ¿no? En el caso del cannabis, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, así como sucede con la ayahuasca, que trabaja en la producción de DMT interna, endógena, ¿sí? Que ya les comenté que nosotros podemos producirlo a través de el ayuno y la meditación. En el caso del cannabis, nosotros generamos endocannabinoides generalmente cuando está ligado a los endoopiáceos también. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos una zona de dolor en nuestro cuerpo o un malestar, vamos a segregar una química para poder resolver ese dolor, ¿sí? Dentro de las plantas maestras, el cannabis es una planta maestra del dolor, que la utilizamos para la fibromialgia, para el dolor crónico, para todo lo que es un excelente antitumoral, ¿sí? Lo utilizamos para los efectos secundarios del tratamiento del cáncer, ¿no? De la quimioterapia, de los rayos. Es una planta que trabaja es antirradiactiva también, ¿sí? Incluso se utilizaba no hace mucho tiempo para expulsar el plomo de la sangre que se generaba en las fábricas en donde se trabajaba con plomo, ¿sí? Sobre todo en las fábricas de cerámica, ¿sí? Entonces, el cannabis, que hoy retoma dentro de las plantas, hoy está en auge, ¿no? En moda, ¿sí? Como toda moda, también se lleva a un mal uso, ¿no? Eh, y
dentro de la química cerebral, ¿sí? El cannabis tiene dos compuestos activos, que es el THC y el CBD, ¿sí? El CBD es la parte miorrelajante, ¿sí? Es un poderoso miorrelajante. El cannabis, de hecho, se utilizaba para justamente disminuir la tensión física, la tensión muscular, el estrés, ¿sí? Eh, el daño que recibe el cuerpo a una sobreexigencia, ¿sí? Y la parte psicoactiva, que es el THC, que es la que permite conectar con el plano espiritual, ¿sí? Cuando uno consume cannabis, sobre todo las primeras veces, después el cuerpo se adapta muy rápido a todo, ¿sí? Tenemos un sistema adaptógeno muy poderoso que cuando en la próxima clase veamos el chamanismo nace con el uso de hongos, en realidad, por lo tanto, la próxima clase vamos a ir un poco a ese tema, ¿no? Eh, entonces, en estos orígenes del chamanismo, el cannabis tuvo una preponderancia porque está ligado a las culturas que hoy están en auge con representación espiritual, así sea en el Tíbet, ¿sí? En el yoga de la India, en el Tantra, en la Ayurveda, en la medicina china, en esos orígenes de hace 2500, 3000 años atrás, el cannabis era utilizado como una planta ritual, ¿sí? Y hoy se perdió un poco porque estamos en una cultura cientificista en donde utilizamos las plantas de forma utilitaria, ya no nos comunicamos con el espíritu de las plantas, sino que las usamos con un fin totalmente práctico, ¿sí? Hoy, ¿cómo usamos el cannabis? Sí, lo usamos para el dolor, lo usamos para el cáncer, lo usamos para la fibromialgia, para el dolor crónico, ¿sí? Con muy buenos resultados porque es una de las pocas plantas que nos puede ayudar con la dependencia, por ejemplo, el clonazepam, ¿sí? Hoy estamos en un momento en donde la depresión, la ansiedad y el insomnio son, como hablamos a principio del año, son bases que están de base en otras patologías. Hoy cuando vos atendés a una persona, más allá de la enfermedad o el problema que tenga, de base hay una depresión, de base hay una ansiedad, de base hay problemas de reparación celular que tiene que ver con el insomnio y con la calidad de sueño, ¿sí? Al estar en estado de preocupación, al estar en estado de ansiedad o de estrés, nuestra forma de asimilar y de adaptarnos celularmente se modifica y con eso trae un montón de consecuencias. Entonces, el cannabis trabaja muy bien en el sistema digestivo, ¿sí? Es una planta que abre el apetito, ¿sí? Si uno obviamente está tratando de adelgazar, quizá no es la planta específica. La ayahuasca sería más específica para ayunar y acompañar un ayuno intermitente, ¿no? Como un probiótico que genera bacterias que trabajan en el intestino anulando la sensación de hambre. En el caso del cannabis, trabaja en forma opuesta a la ayahuasca. La ayahuasca es un estimulante donde nos permite ver otro tipo de realidad y el cannabis nos permite bajar la intensidad de la proyección de esta realidad, ¿sí? Entonces nos conecta mucho más con el plano sensorial y físico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se utiliza, ¿sí? El cannabis hoy? Hoy yo les pasé en el texto cómo preparar el aceite de cannabis, cómo preparar la tintura, cómo preparar los ungüentos, ¿sí? Eso está en el final del texto. Y un poco lo que me gustaría dejar en claro hoy con respecto al cannabis en particular es que estamos en un momento que es muy adecuado su uso con respecto a las patologías más comunes, ¿sí? Por lo tanto, dentro del botiquín de un terapeuta hoy, primero que es rentable porque es algo que se está usando y se está compartiendo, ¿sí? Mucho, y que a las personas les está ayudando justamente a no depender de drogas sintéticas para dormir o para tratar la depresión, ¿sí? Ustedes saben que las drogas sintéticas que se están administrando hoy en psiquiatría generan una dependencia muy grande. Y el cannabis, que también, como todo, tiene su pro y su contra, tiene una pequeña dependencia psicológica, no fisiológica, a diferencia de un clonazepam o de una droga sintética. ¿Cuál es la dependencia psicológica? Que nos permite estar en un estado de beatitud o de bienestar, ¿sí? Sin necesidad de casi nada externo, salvo el mismo cannabis. Por lo tanto, también
como terapeutas tenemos que ver cómo regular el uso de esas sustancias, ¿no? Las plantas maestras, como tienen una modificación del gen y del comportamiento, que a nosotros nos es muy importante, porque ya sabemos que los mejores resultados se obtienen en el cambio de la personalidad, ¿sí? Detrás de toda enfermedad hay una negación, ¿sí? Una negación a ver la realidad tal cual es, como dice el budismo. Entonces, el uso de las plantas maestras lo que nos permite es tener una mayor amplitud de ese espectro de percepción, ¿sí? Entonces, respecto y específicamente al cannabis. El cannabis es una planta que trabaja con dos variedades. Una es índica, que es una planta más arbusto, más pequeña, y la otra es sativa, que es una planta que se hace hasta 3 metros. Y la planta sativa es la que se usó como fibra, como elaboración de papel y como elaboración de vestimenta, ¿sí? Eh, Hoy se busca y es legal solo uno de los compuestos del cannabis, que es el CBD, ¿sí? El THC, que es el otro compuesto, que es el compuesto espiritual, es la molécula espiritual del cannabis, ¿sí? Está prohibida aún, ¿sí? Y en esto de que el ser humano seleccione de una planta maestra que se usa hace 12.000 años, de, no, esta parte de la planta es buena y esta parte es mala, habla mucho del sistema de control que tiene el ego y que tiene el ser humano sobre los reinos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el especismo que hacemos y basamos nuestra dieta en la vaca, acá en Argentina. Eso es un especismo, es utilizar un reino y explotarlo, ¿sí? Con el cannabis hoy se está intentando, y creo que se va a lograr, hacer lo mismo, generar una extracción solo del compuesto que puede ser industrializado, que es el CBD, y hoy ya hay una industria en Argentina de explotación del cannabis, ¿sí? Y como toda planta maestra, cuando se explota trae sus consecuencias. Lo que vamos a ver en los próximos años, porque esto es muy reciente, es que las personas en vez de ser dependientes del clonazepam van a ser dependientes a altas dosis de CBD, ¿sí? Y eso lo vamos a observar en muy poco tiempo, ¿sí? ¿Qué acontece? Que tenemos que discernir, generar un discernimiento, que nosotros, sobre todo hoy, necesitamos que nuestros pacientes tengan una reparación profunda en el sueño, ¿sí? Necesitamos que duerman correctamente, necesitamos que el sistema nervioso se relaje y necesitamos controlar el dolor, ¿sí? ¿Qué pasa? Para todo esto, el CBD, que es este compuesto del cannabis, es lo más utilizado y lo políticamente correcto y lo legalmente correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo aíslo, ¿sí? Un solo compuesto de una planta, que se estudiaron dos cannabinoides, que son el THC y el CBD, pero tiene 400 cannabinoides, ¿sí? Por ejemplo, el CBN trabaja en la reparación osteoarticular, ¿sí? En el cannabis. Y eso no está estudiado y no hay comprobación científica. Por lo tanto, cuando uno va a investigar, ¿sí? Se encuentra con un techo, porque como hubo una movida en estos 12.000 años, hubo una movida de control, recién ahora empezamos a tener una vía de acceso disponible a la experimentación propia, ¿sí? Por eso esto de la palabra experimentar, que viene del latín experímetro, experimeter, salir del perímetro, ¿sí? Si yo no salgo de mi zona de confort, no experimento. Y muchas personas podemos quedar atrapados en una zona de confort y decimos, bueno, ya con esto que hago ya es suficiente, ya con esto que conozco es suficiente, ya con esto que experimenté es suficiente, ¿sí? Por lo tanto, el ego ya nos va a proponer un propio techo en lo que es la experimentación. En este mes que estamos hablando de las plantas maestras, que es como un tema aparte, eh, un poco la idea es proponer y observar, que cada uno observe, ¿no? De los que estamos acá participando, es en qué nivel yo me puse un techo en la experimentación, cuánto estoy dispuesto a experimentar y a disolver mi ego para poder conocer otros enfoques y otras perspectivas de la realidad. Por lo general, por eso me gusta mucho el curso de Milagro, ¿no? El ego está regido por el miedo, entonces nos han instalado un miedo inconsciente muy importante a experimentar cualquier cosa que nosotros no conozcamos o que nos saque de nuestra zona de confort,
¿sí? Nos inculcaron un miedo muy grande a nivel cultural. Entonces, cuando uno trabaja con sus pacientes, es importante porque tener dentro del recurso, ¿no? Hoy muchos terapeutas, los que cultivamos cannabis y los que están empezando a cultivar cannabis, encuentran que es un recurso muy valioso, ¿sí? Desde el plano económico, desde el plano terapéutico, desde el plano psicológico, o sea, desde muchos planos el cannabis está siendo muy efectivo, ¿sí? Entonces, un poco la clase de hoy lo que quería dejar en claro con el cannabis, que en el texto van a tener todo muy bien explicado, pero quería dejar en claro primero esto, que es algo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? En el tema del uso del cannabis, esto de aislar solo el CBD, que supuestamente es lo medicinal, y el THC, estigmatizarlo como lo que es psicoactivo y te deja loco, ¿sí? Piensen que en la antigüedad los locos, ¿no? Porque el efecto del cannabis es, está vinculado con la locura. De hecho, cuando uno fuma cannabis dice, quedé re loco. La locura en la antigüedad, ¿sí? Significaba ver con otra perspectiva la realidad, ¿sí? Y los locos en las culturas antiguas eran los que se entrenaban para ser chamanes, ¿sí? Porque tenían otra perspectiva de la realidad y tenían otra capacidad de ver y de ayudar al prójimo a ver lo que no veía, ¿sí? Por eso en el budismo, por ejemplo, los que ya veían que de chiquitos tenían conducta de locos, ¿sí? Ya los mandaban directo al monasterio para entrenarlos porque iban a ser los líderes espirituales, los locos. Hoy a los locos los aislamos, los encerramos, los tildamos con alguna categoría psiquiátrica, ¿sí? Y los aislamos socialmente. En los últimos 50 años lo que hacemos con la locura es aislarla. Y lo que es una locura respecto al cannabis es justamente juzgar como bueno y malo diferentes aspectos de una planta que en su totalidad es una planta maestra. ¿Cuál es, esto es lo que no me tengo que olvidar en la clase de hoy? Siempre en todas las clases trato de tener una semilla para plantar para que después se riegue, ¿no? Hay una trampa en la elaboración del cannabis, ¿sí? Si yo lo voy a elaborar para mis pacientes, yo tengo una trampa que se llama descarboxilación, ¿sí? ¿Qué es la descarboxilación? Es lo que el uso del cannabis ancestral era utilizar grandes niveles de CBD y grandes niveles de THC unidos. Ahora lo que se hace es sacar el THC y que solo esté el CBD. Entonces, ¿qué es la descarboxilación? En el proceso de elaboración de un aceite de cannabis, de un ungüento de cannabis, de cualquier preparado que yo haga con el cannabis, yo tengo la posibilidad de descarboxilar la flor. La planta tiene sus principios activos en la flor. De hecho, se cultiva la planta hembra, no la planta macho, ¿sí? Que ahí con Silvia, que vino en la clase pasada, estuvo acá en Capilla, estábamos charlando que también las plantas hermafroditas, que tienen su parte macho y su parte hembra, también son muy sagradas porque te dan, además de dar la medicina, te dan lo que te permite solo la presencia de un macho, que es la semilla. La semilla del cáñamo, del cannabis, es la semilla más alta en omega 3 en la Tierra, ¿sí? Recuerden esto. Por lo tanto, hoy está estigmatizado el macho en la planta maestra, ¿sí? Otro de los acontecimientos humanos que uno dice, che, obviamente yo si busco la medicina tengo que sacar al macho porque si no me poliniza la flor y esa flor no va a tener la cantidad de compuestos activos, de terpenos, de cannabinoides que espero para producir mi medicina. Por lo tanto, los que cultivamos cannabis vamos a tratar de tener solo hembras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El macho que poliniza la flor me llena de semillas la flor y esa semilla es muy medicinal también, sobre todo para extraerle el omega 3, que es uno de los mejores antiinflamatorios que existen, ¿no? Y es lo que nos permite regular los ácidos grasos y nos permite la longevidad, ¿sí? Recuerden esto, que cuando hablamos de longevidad hablamos de ácidos grasos esenciales y el omega 3 es nuestra mayor carencia. O sea, esto tiene que quedar claro ya
¿sí? A esta altura del año, si yo quiero tener calidad de vida, necesito niveles altos de omega 3, ¿sí? Y a mi paciente tengo que lograr generar un acecho para que consuma la cantidad de omega 3 necesaria, ¿sí? Para poder tener calidad de vida y de desinflamación. Volviendo al cannabis, en la flor hembra, ¿sí? Fíjense que la flor, en cierta forma, la planta hembra, con su flor llama a la polinización del macho, como todo en la naturaleza, ¿sí? Todas las plantas maestras tienen esta cualidad de unir el sagrado femenino y el sagrado masculino. Entonces, en este matriarcado que tiene el cannabis, porque es un matriarcado, ¿sí? En donde al macho se lo mata directamente, ¿sí? Directamente. O sea, yo tengo mi cultivo de plantas hembra, aparece un macho, lo saco de raíz, ¿sí? Yo lo meto en alcohol, ¿no? Con raíces y todo, porque las raíces del cáñamo, tanto hembra como macho, son particularmente muy efectivas para la artrosis, el reuma y la artritis, para todo lo que sea articular, osteoarticular, ¿sí? La raíz, ¿sí? Todas las raíces, como ya vimos en la clase de agua, ¿sí? Todas las raíces mejoran mi funcionamiento osteoarticular y renal, ¿sí? Entonces, volviendo a la flor de la planta hembra, que es la que nos interesa con fines medicinales, yo planto la semilla, me fijo cuando sexa si es macho o es hembra, si es macho lo tengo que sacar, por lo menos para elaborar esto. Si yo quisiera producir semillas, puedo hacer una temporada de dejar un macho y semillar, pero mis vecinos me pueden llegar a linchar, ¿sí? Así, literalmente. Hoy tener un macho en el jardín es que tus vecinos, si se enteran, te van a odiar y o agredir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la polinización lleva kilómetros y te va a llenar todas las plantas del vecindario de semillas y es un garrón para los que quieren producir medicina. ¿Sí? Entonces, esta planta hembra, una vez que yo logro ver el sexado es muy sencillo porque cuando llega a la etapa de sexado de la planta, si es hembra va a sacar unos pelitos y si es macho va a sacar unos huevitos, que son muy fáciles de discernir. Entonces, eh, en este proceso, cuando obtengo la flor, ¿sí? Tengo varias formas de preparar medicina y vuelvo a esta trampa con respecto a que el CBD es legal y el THC es ilegal, ¿sí? Si yo agarro esa flor y hago un proceso que se llama descarboxilación, que es ponerla 45 a 1 hora en el horno a fuego mínimo, convierto la molécula de la flor, que es THCA, la convierto en THC, que es el principio psicoactivo que trabaja la parte espiritual, ¿sí? Así como el CBD trabaja la parte física, el THC trabaja la parte espiritual. Entonces, a través de esta descarboxilación que la hago en el horno, ¿sí? Yo puedo hacer que esa flor tenga sus moléculas cambiadas y luego cuando hago el aceite o hago la tintura, voy a tener tanto la disponibilidad del THC como la del CBD. ¿Sí? Eso es ilegal y como ya se habrán dado cuenta, la mayoría de las mejores cosas en este planeta son ilegales. Por lo tanto, dejo este dato para que se tenga en cuenta eso, que cuando elaboro el aceite de cannabis, lo elaboro de amplio espectro, que significa que incluyo el THC. ¿Sí? Hoy la mayoría de los que están elaborando aceite de cannabis están extrayendo solo el CBD. De hecho, se comercializa y se promueve CBD puro, 40% de CBD, ¿sí? Y no deja de ser cuando yo aíslo solo el CBD, no dejo de tener solo un relajante o un sedante. Por lo tanto, las capacidades psicoactivas y espirituales las pierdo. ¿Sí? Por eso en la clase de hoy, hablando del cannabis particularmente, quería dejar en claro esto, que el THC y el CBD es como una sinergia y una ecuación, es un yin y un yang. Yo no me puedo quedar solo con el yin, con la relajación, necesito el yang, necesito lo que me activa y lo que me permite explorar otras sensaciones, ¿sí? Recuerden que toda enfermedad va arraigada de una personalidad enferma, ¿sí? Por lo tanto, si yo soy depresivo
y cambio la medicación psiquiátrica por CBD puro, ¿sí? Voy a ser depresivo de otra manera. Voy a ser depresivo natural, ¿sí? En vez de ser un depresivo dependiente químico, voy a ser un depresivo natural, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. eh, Hoy es fácil conseguir semillas, por lo tanto la recomendación es que todos tengan su plantita, ¿sí? Eh, es muy útil la planta, sobre todo hoy que hay tanta inflamación crónica y tanta permeabilidad intestinal, por lo tanto, el utilizar el cannabis hoy para el dolor crónico es un recurso que a mí me está haciendo hace muchos años muy útil y se los recomiendo, ¿sí? Y obviamente no alimentar la industria de los analgésicos, que sabemos que nos rompen el hígado. El cannabis es una planta maestra del hígado, ¿por qué? Porque el efecto psicoactivo más importante que tiene el cannabis, así grabado, ¿sí? Es disminuir la ira, ¿sí? Que sabemos que nos enferma el hígado. Por lo tanto, sacando el concepto de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto, ¿sí? El uso del cannabis, incluso como se hacía en la antigüedad, inhalado en sus vapores, ¿sí? Se hacían sahumerios, se hacían vaporizaciones, ¿sí? Que quedabas re loco, obviamente, si te vaporizás con cannabis va a quedar loco como una bolsa de gato, pero esa locura es la que te cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cordura, ¿sí? Como decía Krishnamurti, estar adaptados a una cultura totalmente enferma es enfermo, ¿sí? Por lo tanto, estar cuerdo en una cultura que te está enfermando crónicamente no es la opción más correcta, sobre todo siendo terapeuta, ¿sí? Entonces, la pregunta de, Facu, ¿vos recomendás fumar cannabis? Sí, antes que fumarte el ego, fumate cannabis, ¿sí? Eh, Porque esa locura, ¿sí? Lo que decían los chamanes mexicanos, ¿sí? En las enseñanzas de Don Juan, el desatino controlado es muy importante. El salir de, eh, el tener la intención de salir de mi área de confort, de experimentar otros estados de conciencia, es una condición humana que nos robaron, ¿sí? Nos colonizaron espiritualmente, ¿sí? Nos colonizaron espiritualmente. Por lo tanto, recuperar raíces chamánicas, poder ver con mis propios ojos, ¿sí? Poder sentir con mi propia expansión de la conciencia, es muy importante porque eso después, por una cuestión energética, se transmite a mis pacientes, ¿sí? Y a los que me rodean, a mis familiares, a mis amigos, a mis seres queridos, ¿sí? Si yo disminuyo o disuelvo mi ego, soy útil al espíritu. Si yo refuerzo mi ego y me quedo en estructuras preconcebidas y en el librito que escribió otro, ¿sí? Eh, Nada, quedo un poco atascado en el camino espiritual, ¿sí? Por lo tanto, eh, como todo, tiene que estar en equilibrio, ¿no? Es muy común que cuando uno empieza a fumar cannabis o a consumirlo en aceite, es wow, ¿sí? Se emocione y se cebe y consuma un poco de más. Después la vida tiene su sabiduría y se va a regular. Yo cuando empecé mi camino con la ayahuasca quería tomar ayahuasca una vez a la semana, ¿sí? Porque volví a casa, esta sensación de, estoy de vuelta en el plano espiritual, que le tenía tanto miedo. Era como que nos enseñaron el miedo al infierno, al pecado, a la culpabilidad y todo lo que nuestra religión inconsciente, porque somos católico, apostólico, romano de DNI sin elegirlo, ¿sí? Como dice Chamalú, no elegís ni tu propio nombre y querés ser libre, ¿sí? Entonces, en este mes que estamos charlando de las plantas maestras, es importante, animarse a experimentar, así sea en microdosis, así sea de a poquito, así sea en un contexto de amigos, experimentar estados de conciencia para poder también, eso, tomar perspectiva de mi propio yo, ¿sí? Si no tomo perspectiva de mi propio yo, el techo está muy bajo y se encargaron de que la enfermedad crónica y el techo estén así de bajos, ¿no? Entonces, eh,
estoy con visitas de Buenos Aires, así que no va a haber segunda parte, se van a quedar con las ganas hasta el próximo domingo. Eh, y lo que les quería dejar en claro es cosechás lo que sembrás, ¿no? Por lo tanto, pónganse a sembrar. El que no tiene semillas me pide, o va a un grow shop y compra semillas y se pone a hacer su propia plantita de cannabis, porque realmente es tener en casa eso, una planta maestra que hoy es legal, ¿sí? Por lo tanto, es ilegal extraerle el THC, pero tampoco hay tanta regulación, no hinchemos las bolas. ¿Sí? Ya les pasé el secreto de la descarboxilación, que después si lo googlean es muy sencillo, ¿no? Eh, pero experimentar, dentro de las plantas maestras, el cannabis es la más amorosa para experimentar sin perder el control, ¿sí? Porque lo que más miedo nos da en esta cultura es perder el control. Y con el cannabis es muy difícil perder el control, tenés que tener una dosis muy elevada para perder el control. Por lo tanto, nada, los exhorto a disminuir su ira, ¿sí? A experimentar el cannabis. Ahí en el texto le puse diferentes dosis, cómo elaborarlo y hagan preguntas, ¿sí? El que no pregunta se embroma. Hagan preguntas porque a partir de ahí podemos avanzar, ¿sí? Y obviamente a los que no les interesa la planta maestra está todo bien, es solo información, ¿sí? No todos tenemos que experimentar lo mismo, ni sentir lo mismo, ni usar las mismas técnicas terapéuticas. Pero a los que les interesa sepan que es un recurso hoy importante para depresión, insomnio y tratamiento del dolor e inflamación que son crónicos en nuestra cultura actual, ¿sí? Así que bueno, los dejo con esta pequeña clase sobre el cannabis. Lean el texto que le mandé que está buenísimo. Después paso el alias para pagar